Bueno, a continuación voy a elaborar el video de la parte B de la actividad supletoria del encuentro virtual. Este video es elaborado por Juan Camilo Salazar Rueda. Bueno, el primer punto que se nos pide, o el punto que se nos pide en este punto, es elaborar un video de 10 minutos en el que se discuta la pregunta realizada y las diferentes cuestiones que se exponen a lo largo del artículo relacionado con los argumentos positivos o negativos a favor o en contra de la nota bibliográfica o del artículo eh, publicado en la revista Dinero sobre los revisores fiscales y su rol en el desarrollo de su actividad en Colombia. Básicamente, el planteamiento que se genera en este artículo es el rol de los revisores fiscales de cara a los hechos de corrupción o a los diferentes escándalos empresariales que se han conocido en los últimos años. Y de alguna manera la pregunta que ronda cuando se conocen todo este tipo de escándalos es dónde estaban los revisores fiscales cuando se fue gestando todas las situaciones que derivaron en las prácticas o los diferentes hechos que llevaron al lastre diferentes compañías, como casos tan sonados como los de Interbolsa, Revicar, Estraval o inclusive recientemente Odebrecht. Yo creo que al respecto, sin perjuicio de que cada escándalo o cada debacle empresarial esconde su propia particularidad, lo que debemos preguntarnos es hasta dónde deben los revisores fiscales asumir una responsabilidad por estos escándalos, porque no nos olvidemos que en el caso de Odebrecht, por ejemplo, o en el caso de Estraval, o inclusive en el caso de Interbolsa, y diferencio con el caso de Reficar por los argumentos que más adelante expongo, lo que hubo al interior de las organizaciones fue un acto de corrupción deliberado por parte de los órganos de administración. Si recordamos, por ejemplo, en el caso de Estraval, lo que derivó en la debacle empresarial es que la organización conestó una práctica en donde al momento de revender los pagarés que daban crédito o que sustentaban las operaciones de libranza, esos pagarés que se estaban revendiendo no cumplían con una serie de formalidades y análisis de riesgo o inclusive sustento de la misma obligación a la hora de negociarlos en el mercado. Es decir, aquí en el caso de Estraval, simplemente para citar un ejemplo, hubo toda una estrategia deliberada por parte de la administración para engañar a los terceros que adquirían estos títulos. En el caso de Odebrecht, por ejemplo, pues digamos que lo que todos conocemos es que para acceder a determinadas obras o a determinadas contratos de obra pública se acudió a sobornos algunos de los funcionarios públicos que tenían que decidir sobre ese tipo de contratos. Y digamos que para no citar cada uno de los ejemplos, lo que quiero nuevamente resaltar es que hasta dónde la responsabilidad de los auditores abarca el tener que casi que actuar como jueces, como fiscales, para prevenir una acción deliberada de la administración.
de la sociedad en donde están cumpliendo su función. Me parece que es exagerado exigirle a los revisores fiscales que anticipen esas prácticas empresariales que llevan en esencia una estrategia de engañar no solamente al revisor fiscal, sino también engañar a sus stakeholders en cada una de las compañías. No obstante, tampoco podemos desconocer que probablemente en algunas de esas prácticas, estas se conectaron con los revisores fiscales que tenían a cargo. Digamos que eso es una inferencia que hago simplemente porque esa es una hipótesis que puede darse. Eh, Creo que en el artículo se menciona de manera acertada que uno de los aspectos que más dificulta la eficiencia de los trabajos de la revisoría fiscal es la ausencia de mecanismos que permitan regular adecuadamente la profesión. Digamos que ese rol hoy lo cumple la Junta Central de Contadores como órgano rector de la profesión y es, digamos que, ese órgano el que se encarga de investigar y sancionar a los revisores fiscales. Sin embargo, sin conocer en detalle ese organismo, pues pareciera que no tiene la capacidad para hacer una investigación a profundidad y sancionar aquellos contadores que conectan con este tipo de prácticas, lo cual es apenas evidente. Si no es capaz de asumir ese rol, por ejemplo, o de prevenir ese tipo de prácticas, organismos como la Superintendencia de Sociedades o la Superintendencia Financiera, un órgano, digamos que independiente, como lo es la Junta Central de Contadores, pues mucho menos va a tener la capacidad para investigar ese tipo de actuaciones. Ahora, me parece que existe una serie de contrasentidos en la profesión. Eh, Me refiero a que la norma les exige a las diferentes compañías sin ánimo de lucro o no, que tienen patrimonios de más de 5.000 salarios mínimos, es decir, 3.600 o 85 millones o ingresos superiores de más de 2.000 millones de pesos, de tener un revisor fiscal. Sin embargo, esos revisores fiscales y esos contadores que deben apoyar a la gestión de la empresa tienen un límite en cuanto a la cantidad de compañías que cada uno de los contadores puede manejar. Y para nadie es un secreto que lo que termina generando ese tipo de restricciones es una práctica eh, muy reprochable por parte de los contadores que quieren abarcar más empresas de terminar utilizando las tarjetas profesionales de sus colegas para justificar ese tipo de contratos. Entonces, ¿hasta dónde precisamente esas normas que tratan de regular a la profesión terminan derivando en ese tipo de prácticas que terminan favoreciendo probablemente la falta de compromiso o la ligereza a la hora de realizar las auditorías en en las diferentes compañías? Por último, digamos que en aras de lograr cada vez un mejor alcance y un mejor desempeño de las auditorías, pues para todos es conocido que en los últimos años se han venido implementando, además de las NIF, las NIES, que lo que buscan es básicamente que en un negocio
en marcha, los revisores fiscales puedan advertir de su inminente liquidación, cosa que antes no se podía hacer sino hasta cuando dicha situación se declaraba. Sin perjuicio del alcance de las NIF y de las mías, creo que es bienvenido que cada vez más se estandaricen esos protocolos en términos de alcance de las revisorías fiscales, pero sin perder de vista que cada compañía tiene su propia particularidad y probablemente un esquema de revisoría fiscal no pueda ser exactamente el mismo para otra compañía. Es decir, que esos grupos de trabajo que hacen las revisorías fiscales se deben adaptar a los roles o a los entornos de cada una de las compañías que se auditan. Muchas gracias.